Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día 29 de septiembre del 2023. Tenemos la lectura del Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 12. Voy a leerla y ahorita les voy a ir explicando para que tengamos esto muy presente. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y el poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que ellos habitan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 1, del 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 12, nos menciona una información. Quiero hacer una introducción a todo esto. El libro del Apocalipsis anteriormente se le decía revelación. El libro del Apocalipsis no es exactamente escrito por Juan, sino por la comunidad juánica, o sea, los seguidores de Juan. El libro del Apocalipsis tiene varias vertientes, o sea, varias formas de entenderlo. Muchos lo han querido acentuar solamente a nuestro tiempo, como diciendo: está hablando de una profecía, está hablando del fin del mundo. Quiero decirles a ustedes que tenemos una información fidedigna de que en su época, cuando este libro, en el año aproximadamente 385 para ser más exactos, fue como lo quisieron ya aceptar en el Nuevo Testamento, porque antes nada más había 26 libros, y este es el libro número 27. Y lo detallaron y dijeron: bueno, pues vamos a incorporarlo como un libro profético. Así lo diagnosticaron en aquel entonces. Pero en realidad estaba hablando este libro de todo lo que estaba pasando en aquel entonces, de las problemáticas que tenía el pueblo cristiano para poder sobrevivir, ya que Roma pues no quería que los cristianos sobrevivieran, querían acabar con ellos. Lo sabemos, eso está históricamente comprobado. Es importante que nosotros tengamos estas notas para que no caigamos en errores. Y vuelvo a reiterarles, no fue escrito por Juan. Si ustedes se dan cuenta, Juan escribió 3 cartas y el Evangelio de Juan. Aquí tenemos una parte del escrito del Evangelio de Juan. Y su forma de escribir estos libros están muy diferentes. Las cartas de Juan están muy diferentes a este libro del Apocalipsis. Y totalmente está diferente este libro del Apocalipsis al Evangelio de Juan. Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Juan, aquel a que nuestro Señor Jesucristo le dijo: ahí te dejo, sí, a mi madre. Bueno, no se lo dijo así exactamente, ¿no? Le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Dándole a entender a la mujer, que era María, sí, que su hijo estaba ahí. Todo aquel que era discípulo de Cristo era hijo de María. Y le dice a Juan: ahí, Juan, John, hijo, ahí te dejo, sí, ahí te dejo a tu madre, sí. Pero pues si Juan tenía su mamá Salomé, le estaba dando a entender que tenía una madre celestial, sí. Todo aquel que es discípulo, entonces María iba a ser su madre espiritual, para no poner celestial, ¿no? Vamos a decirlo, madre espiritual.
Entonces era un formato que nuestro Señor Jesucristo estaba incorporando en la vida actual para todos nosotros los cristianos. Y bueno, pues este Juan cuidó a María lo que más pudo para que no se quedara sola. Aquí quiero aseverar que, bueno, ¿dónde estaban los supuestos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de María? Pues hubieran estado ahí y Jesús les hubiera dicho, ¿no? Ahí está su madre, cuídenla. Pues no, porque no tuvo hijos de sangre, eran hijos de José, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver muy claramente, porque si hubiesen sido hijos de María, hubieran estado ahí cuidándola, acompañándola. Bueno, son muchos datos que les estoy proporcionando ahorita y que los pueden ustedes investigar. Y bueno, pues quiero decirles a ustedes que estos pasajes o esta información detalla los momentos y el tiempo de aquel entonces. Este libro no fue escrito como para que hoy, después de 1990 años, ¿sí?, lo estuviéramos nosotros leyendo y diciendo, es una profecía que se está cumpliendo hoy en día. ¿Y qué es lo que hace hoy en la actualidad mucha gente? ¿Sí? Tanto la iglesia institucional como muchos predicadores nos hablan de, es que el apocalipsis se está cumpliendo. Y empieza mucha gente a tener miedo. Y, ay, sí es cierto, ya se oyen las trompetas. He escuchado en el cielo unos ruidos como trompetas, ¿no? Y que ya están esperando que se despierten los ángeles, ¿sí? Que están ahí dormidos al lado del río Éufrates, que porque según las escrituras dice que en el río Éufrates, cuando se seque totalmente, van a resurgir los ángeles, ¿no? Los arcángeles y ángeles que van a venir a destruir el mundo entero. Todo esto pues es una predicación, todo esto es alguien que se le ocurre pensar que el libro del Apocalipsis fue escrito para nuestra época, y no, fue escrito para la época de aquel entonces. Y nos da una información teológica, ¿sí? Y vemos que, bueno, los que escribieron esto, que eran los seguidores de Juan, pues usaron mucho lo que predicaba Juan, usaron mucho de sus palabras, de sus pensamientos, pero está totalmente escrito de una manera diferente que las cartas de Juan. De hecho, las tres cartas de Juan dicen que las dos últimas cartas de Juan no fueron escritas por él, solamente la primera carta de Juan. Eso ya lo podrán ustedes después leer y se van a dar cuenta de la diferencia. Aquí Juan se menciona a él. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, nunca dice yo, Juan, el consentido del maestro. ¿No? Él siempre dice el discípulo más amado, pero no menciona su nombre. Y da la casualidad que en el libro del Apocalipsis sí menciona yo, Juan. O sea, ya él como ya muy propio, como ya muy presumido, como ya dando sus datos. Pero es que no es. Quisieron hacerlo así los agiógrafos, los seguidores de Juan, para que la gente creyera que era Juan. Eso es importante que ustedes lo analicen, ¿eh? Para esto, pues necesitan leer todo el Evangelio de Juan, estudiarlo, leer las cartas de Juan, que no están muy largas, las pueden estudiar e interpretar, y también el Apocalipsis. Bueno, después de esta pequeña introducción, porque es muy pequeña, les puedo dar mucha información más, pero no quiero a ustedes atiborrarlos de tanta información, porque si no van a quedarse así exhaustos y van a decir, pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, nos dice tantas cosas que la verdad nos quedamos impactados por lo que está diciendo. Voy a explicarles esta parte, ¿sí?, del Apocalipsis, que es el capítulo 12 del 7 al 12. Dice, en el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. O sea, ya no están ni pueden ir al cielo. Fueron lanzados. Yo me pregunto, en el libro de Job, nuestro Padre Dios le dice, cuando el ángel caído, o sea, el demonio, Luzbel, Luzbella, habla a nuestro Padre Dios y le dice, ¿de dónde vienes? Andaba ahí rondando la tierra, ahí con tus seres humanos, con tus chamaquitos, ¿verdad? Con tus chiquillos, chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Y andaba. Y le dice Dios, ¿ya te diste cuenta de mi siervo Job, que es una personalidad y que me tiene, es un buen hombre? ¿Sí? Y todo el amor hacia mí me lo da. Y le dice el maligno, le dice, pues sí, porque todo le das, casa, vestido, sustento, felicidad, trabajo, salud, pues riqueza y todo le das, ¿verdad? Pero quítale todo y vas a ver cómo
va a renegar de ti. Entonces, aquí esto que dice esta parte de la escritura, que fueron arrogados del cielo para siempre, entonces, ¿cómo regresa el maligno ante la presencia de Dios? Si fue arrojado al cielo, pues ya no entra al cielo. Entonces, aquí hay una contradicción, para que se den cuenta que los que escribieron esto, pues les faltaba mucha información, mucho estudio, ¿no? Y hay una equivocación muy grande, ¿no? Así lo pusieron ellos, así lo dictaminaron, y pues dijeron, fueron arrojados, vencidos y arrojados al cielo para siempre. Nos quiere dar a entender de que Miguel, bueno, en nuestro idioma, ¿no? Haciéndolo en inglés, pues a lo mejor le dicen Michael, ¿no? Mission en otro idioma, ¿no? Bueno, pues es el arcángel, ¿no? Es el arcángel Miguel. Y sus ángeles pelearon contra el dragón, ¿no? Una lucha, ¿no? ¿Ustedes creen que hubo necesidad de que hubiese una lucha de San Miguel, arcángel y sus ángeles de Dios contra el demonio y sus ángeles caídos? Pues no habría necesidad de eso, hermanos, porque Dios Todopoderoso los sacó en el momento que se rebelaron en contra de Dios, porque eran servidores de Dios, y en el momento que ellos se rebelaron, no había necesidad de que se agarraran a fregadazos con el arcángel Miguel y sus ángeles. Pero así nos lo platican estos agiógrafos. Estos escritores nos lo platican de esa manera, ¿sí? Yo no sé en aquel entonces qué película vieron, ¿no? Porque pues no había películas en aquel entonces, pero eso lo imaginaron, que así hubo la guerra, ¿no? Y el triunfo de San Miguel Arcángel sobre el maligno, ¿no? Así nos lo mencionan ellos. Nada que ver que esto Juan lo hubiese explicado así, ¿eh? Bueno, y sigue diciendo, así el dragón, que es la antigua serpiente, ¿se dan cuenta? Fíjense, así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, pues sí, porque engañó al lado femenino del ser humano. Le dijo, ¿puedes tú ser igual que Dios? Tú come del árbol de la sabiduría, vas a tener toda la sabiduría igual que Dios y vas a ser igual que Él. Nos engañó. Es lo primero que entró en el mundo, el primer pecado fue la mentira. Pero no fue provocada por los seres humanos, fue provocada por este maligno que nos hizo caer en la desobediencia, porque después de la mentira desobedecimos a nuestro Padre Dios. Y ese es el primer pecado en el mundo, ¿sí?, humano. Pero el primer pecado en la tierra fue la mentira, proporcionada por el maligno. O sea, ahí dense cuenta de esto, ¿no? Porque primero nos mintió, el primer pecado en la tierra, pero nosotros no cometimos la mentira, fue el maligno. Nosotros lo que cometimos fue la desobediencia, porque desobedecimos a Dios. Vuelvo a reiterar lo que dice aquí. Así el dragón, que es la antigua serpiente, así lo dice este geógrafo, ¿sí? ¿Da a entender eso? Sí. La que se llama Diablo Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros que el maligno fuera arrojado aquí, a donde estamos nosotros? ¿Sí? Fue precipitado a la tierra. ¿Quién lo precipitó? Supuestamente el geógrafo dice que Dios lo ha de haber precipitado a la tierra, ¿no? Junto con sus ángeles. Entonces aquí en la tierra vive el demonio, viven sus ángeles. Bueno, supuestamente lo que dice esto. La iglesia nos ha dicho que hay tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne, ¿sí? Vemos que las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, el mismo demonio le dice a Jesucristo: yo soy el dueño de todo lo que existe, de todos los reinos, de todo lo mundano, de todo lo terrenal. Arrodíllate, adórame y te lo voy a regalar. Entonces, nos da a entender esta escritura que todo lo mundano, terrenal y material nos distancia de la presencia del Señor. Y entonces eso es malo. Por lo tanto, eso es lo maligno. Eso fue escrito en aquel entonces para la gente, para que se convirtiera y ya no estuviera pensando en lo mundano, en lo terrenal y en lo material, y ya se convirtieran y escucharan la doctrina de Cristo y se acercaran a Dios y se olvidaran de las cosas mundanas y terrenales. Para eso fue escrito, para la gente de aquel entonces, hermanos, no para ahora nosotros, ni tampoco para decirnos a nosotros cómo fue y cómo se suscitó la caída del ángel Luz Bella, ¿sí?, de que haya sido corrido del reino de Dios, o sea, del cielo. Así nos lo platican, ¿no? Hasta parece una película de Mel Gibson esto. Se le ha pasado a Mel Gibson, debería ya de hacer una película de esta. Digo, pues para entretenerse, ¿no? Sí, la que engaña el mundo entero, fue precipitado a la tierra con sus ángeles. Bueno, entonces dice aquí, fíjense. Entonces yo, Juan, ¿cuándo han escuchado eso en el Evangelio de Juan? Nunca. Siempre dice,
el discípulo amado. Nunca dice yo, Juan, el que quería a Jesucristo mucho. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Pero aquí lo quisieron poner los hagiógrafos para que aceptaran este libro de que había sido escrito por Juan. Miren cómo ahí dice, yo Juan, entonces si es de Juan. Sí, no, pues es que es muy fácil así, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo trataron de engañar, ¿sí? Para que aceptaran este libro como un libro escrito por Juan. Aquí está muy raro, ¿no? Porque Juan nunca dice eso. El apóstol de nuestro Señor Jesucristo nunca dice eso, y aquí sí lo dice. Ya para empezar, ahí hay un atenuante, voy a decirlo así, ¿no? Algo que está fuera de lugar, ¿sí? Antes no dijo, yo, Juan, hermano de Santiago, el hijo, mi papá era el señor Zebedeo y mamá Salomé. Juan, yo, Juan, el que se quedó con la madre de Jesucristo. Entiéndanme, créanme que yo soy. Ya casi quieren decir eso. Pero no, aquí sí lo dice. Yo, Juan. Fíjense, dice, oí en el cielo una voz poderosa, pues la de nuestro Padre Dios, que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. Ah, caray, a ver. Oí en el cielo una voz poderosa. O sea, esa voz poderosa, ¿qué dijo? Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. O sea, ¿cómo? Si la voz que está hablando es Dios, ¿cómo dice Dios que ha sonado la victoria de nuestro Dios? ¿Se dan cuenta de la estupidez que está diciendo aquí esto, este geógrafo? De la forma escrita tan equívoca. Y así lo dejaron, ¿eh? Yo creo que pensaron que nadie iba a leer esto, nadie lo iba a estudiar, nadie lo iba a analizar y nadie lo iba a escudriñar ni interpretar. Sí, no, en aquel entonces cuando aceptaron el libro como está escrito así, como nos lo están traduciendo, ¿sí? Nunca pensaron que hoy en día, en este año 2023, iba a venir un Raúl Jeremías Soriano Gómez a decirles que está mal eso. Fíjense lo que dice, ¿sí? Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. Está diciendo que escuchó una voz. Pues entonces la voz es lo que está diciendo, ¿no? Dice aquí, una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. Por favor, o sea, Dios mismo se está diciendo él. En vez de que se ha sonado, podría haber, la forma más correcta de decir esto sería, ha sonado la hora de la victoria, ¿sí? De mi victoria, porque está hablando Dios. No, dice, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. O sea, Dios está diciendo que ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. ¿Qué? O sea, ¿Dios tiene un Dios? A ver, ¿se dan cuenta cómo está mal? Y así es en toda la escritura del Apocalipsis, ¿eh? Cuando la lean, tengan mucho cuidado, porque dice muchas incoherencias. Dice, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Porque ha sido reducido, fíjense cómo dice, y del poder de su Mesías. Si está hablando Dios, ¿cómo va a decir del poder de su Mesías? Pues dice, ¿cómo dijo Dios cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? Dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias. Escúchenlo, síganlo. Entonces aquí debió haber dicho, y de su reinado, y del poder, sí, del Hijo, sí, de Dios, de mi Hijo. Y no, dice, y del poder de su Mesías. Está hablando el hagiógrafo, no supo ni expresar, no es explícito, ¿sí? No tiene concordancia esto que está hablando el hagiógrafo. Lo voy a volver a repetir con calma, hermanos. Pongan mucha atención, dice, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. Está hablando Dios, ¿eh? Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio, de su reinado y del poder de su Mesías. Uy, por favor. Porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos. O sea, ¿quién acusaba a nuestros hermanos? ¿Quién acusaba a todo el pueblo de Israel? Pues el maligno. Se apoderaba de ellos, los volvía idólatras delante de Dios. Fíjense, y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pues si está hablando Dios, ¿cómo está diciendo eso que delante de Dios? O sea, ¿se dan cuenta que está mal? ¿Está mal expresado esto? Que supuestamente Dios estaba hablando. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Está hablando el hagiógrafo, no está hablando Dios. Nada más que aquí arriba dice que estaba hablando Dios. Lo repito, hermanos. Perdón que sea repetitivo, pero quiero que pongan mucha atención en esto porque está mal, ¿eh? ¿Sí? Dice, entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía, 2 puntos. Ahí viene todo lo que dice Dios. Lo está diciendo Juan, ¿eh?
supuestamente. Es el agiógrafo, es un seguidor de Juan. ¿Sí? Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía, dos puntos. Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. Porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. ¿Quién está hablando? ¿Dios o el escritor? Pues es el escritor, entonces ¿para qué nos dice que Dios está hablando? Bueno, pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero. Pues está hablando el geógrafo, no está hablando Dios. La sangre del cordero es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Todo aquel que muere en Cristo vivirá para siempre. Por eso alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. ¿Quién está hablando? Pues el geógrafo, no está hablando Dios. Por eso alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Los que habitan en los cielos, ¿eh? Por eso alégrense los cielos y todos los que ellos habitan. Los cielos. No está diciendo de la tierra, no está haciendo a los seres humanos. ¿Se dan cuenta cómo está mal expresado esto? Está mal escrito. ¿Sí? No tiene concordancia. Pero como les vuelvo a reiterar, hermanos, muchos piensan que esto lo escribió Juan. Dudo mucho que esto lo haya escrito Juan. De hecho, los historiadores, hay muchos historiadores que dicen que esto pues, fue escrito por la comunidad juánica, por algún escritor que se le ocurrió hablar de Juan y empezó a decir estas cosas, ¿no? Ah, no, pero en la actualidad, ¿cómo lo llaman al libro del Apocalipsis y empiezan a querer meter fama, ¿no? De que es que está hablando del fin del mundo. No, pues está hablando de aquel entonces, nada más. Bueno, espero que esto les haya a ustedes servido así como de entendimiento para que lo tengan ustedes, lo puedan leer con calma, ¿sí? Punto y coma y se den cuenta de que está mal expresado, está mal redactado. Este geógrafo, la verdad, híjole, yo creo que sabía de escritura lo que yo sé de cirujano neurólogo, ¿no? Estaba bien menso, ¿no? Y después la institución, la iglesia, aceptó este libro de la revelación, pensando que nadie lo iba a leer, nadie lo iba a estudiar, nadie lo iba a interpretar, todos éramos unos idiotas, ¿verdad? Y ahora mucha gente lo aprecia, pero proponiéndolo como para el fin del mundo. Aquí no habla nada de profecía, ¿eh? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, ¿por qué le dicen que es un libro profético? ¿Eh? Bueno, ahí se los dejo, hermanos. Disculpen, ¿no? Que sea tan enfático y a lo mejor les caigo gordo en esto, pero pues es que la verdad a mí a veces me entristece que la gente caiga, ¿sí? En los enredos de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos explicadores, ¿no? La misma institución, la Iglesia Católica, ¿no? Miren, la Iglesia Ortodoxa Católica, porque hay una Iglesia Católica Ortodoxa, ellos nunca leen en su liturgia el Apocalipsis. No, porque saben, ellos dicen, no, pues es que ese libro, la verdad, sí, no tiene nada de Jesucristo. Nada. Fíjense lo que dicen los ortodoxos, ¿sí? Católicos. Busquen quiénes son los ortodoxos católicos. Bueno. Ellos no están amparados con el Papa, ¿no? Del Vaticano, ¿no? Para nada, no, nada de nada, nada que ver. Bueno, ahí se los dejo. Pero vean cómo está escrito el Evangelio de Juan que vamos a leer ahorita, o que ya lo leímos, pero vamos a explicarlo. ¿Sí? Muy diferente. Bueno, miren, es Juan 1, del 47 al 51. Dice, en aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Natanael es el apóstol de nuestro Señor Jesucristo llamado con el apodo de Bartolomé. Bar significa hijo, Ptolomé es de la familia de los Ptolomeos, por decirlo así. Pero su verdadero nombre era Natanael. Vivía cerca ahí por Betsaida, por donde vivía Felipe. Estaba cerca Cafarnaún y eran conocidos de Simón y de Andrés, o el llamado Simón Pedro y de Andrés, y por ahí por Corazín, pues también vivían Santiago el Mayor y Juan, que eran los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, ¿sí?
Natanael se acercaba, dijo, cuando Jesús se acerca, dice, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. O sea, no tiene doble cara. Se ha comportado bien este señor. No era muy joven Bartolomé, mucha gente lo quiere poner así como si fuera un joven de 20, 30 años. No, ya estaba grandecito Bartolomé, ¿eh? Natanael ya estaba grande, ¿sí? Es el apóstol Bartolomé. Aquí su nombre verdadero era Natanael. Natanael le pregunta a Jesucristo, ¿de dónde me conoces? Pues no nos conocíamos tú y yo, ¿sí? Tú vives en Nazaret, ¿sí? Yo vivo acá y vienes y te acercas a mí y me dices, ¿verdad? Dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. O sea, estaba debajo de una higuera, ¿sí? Acuérdense que la higuera que no da fruto es devastada. Nos da a entender esto el Señor, que nosotros tenemos que dar fruto con los dones del Espíritu Santo. Si no, pues venimos aquí a hacernos mensos, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo hoy en día. Después de Pentecostés, ese es nuestro trabajo. Conocer, amar y servir a Dios por medio de nuestros hermanos, con los dones del Espíritu Santo, porque ya recibimos al Espíritu Santo. Lo tengas de una manera institucional, los dones, lo tengas de una manera sacramental, los dones, pero ya los tienes. Ya tienes al Espíritu Santo contigo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las edificaciones de tabique o de cemento, no, hermano. Nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Bueno. Estaba ahí debajo de la higuera, esperando que a nuestro Señor que le diera indicaciones para ponerte a trabajar. Por eso estaba debajo de una higuera. Natanael. Respondió Natanael, fíjense lo que le responde. Maestro, para eso le dice rabí, maestro. Si no se conocían, pero al darse cuenta de eso, con eso le bastó a Natanael saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. No, pues la verdad sí era una superpersonalidad entonces Natanael. Sí era, como dijo Jesucristo, un israelita que no tiene doble cara. Tiene estudios, tiene preparación, conoce la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Pocos de los que habían entendido la palabra de Dios, ya ni los fariseos y escribas la habían entendido como Natanael. Nada más dense cuenta de eso, ¿eh? Ya para que Jesucristo le dice, es un verdadero israelita, no tiene doble cara. No, pues, ya para que te lo diga Jesús, no. Es como cuando el joven rico se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y le dijo Jesucristo, pues cumple los mandamientos. Pues los he cumplido desde mi niñez. Dice, te hace falta algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Y como era muy rico de abolengo, él no se había ganado todo ese dinero, no pudo. Pero ya para que el joven rico le haya dicho a nuestro Señor Jesucristo que desde su niñez había cumplido con todos los mandamientos, yo creo que ninguno ahorita en la actualidad se avienta ese paquete. No, mucho menos el Papa Francisco. No, no, para nada, no, no, no. Ay, no, el Papa Francisco ha dicho cada cosa. Disculpen, ¿eh? Ha dicho cada cosa. Digo, ha hecho cosas buenas, yo no voy a decir que no. Pero pues, ay, dice cada tontería a veces. Pues es un ser humano, tiene que tener equivocaciones, ¿no? Desgraciadamente hoy con los medios de comunicación, pues todo lo graban y todo nos lo pasan y escuchamos sus cosas, ¿no? Que anda predicando y diciendo, ¿no? Porque para predicar y decir las cosas conforme a Dios, pues es que está difícil. Pero si no te dejas llevar por el Espíritu Santo, pues vas a decir muchas estupideces, ¿eh? Hay que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para aprender bien la palabra del Señor y predicar bien. Y muchas veces ellos se confían en ellos, en lo que ellos razonan y en lo que ellos entienden. ¿Qué le dijo a Pedro? Cuando Pedro dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén, maestro? Si la última vez nos iban a matar. Y Jesús le dijo, tú piensas como los hombres, aléjate de mí, Satanás. Entonces, y fue nuestro primer papa, ¿eh? Y negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. 3 times en inglés. ¿Sí? Para los que 3 veces te engañé, como Paquita la del barrio, ¿no? ¿Sí?
en su canción. Si Pedro, que era Pedro, dijo estupideces, ¿ustedes creen que el actual no dice? No, sí, también dice. Discúlpenme, yo sé que ahorita muchos me van a criticar, me van a decir, no hables mal de su santidad. No, no, pero yo no sé si sea su santidad, ¿no? Así le dicen. Del sumo pontífice, no. Miren, sí, yo soy católico, pero soy el más maleta, ¿no? Para ellos, soy más rebelde, ¿no? Porque yo sí les digo en su cara las cosas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿a poco? Sí. Yo he estado en las reuniones de las vicarías, de los decanatos, de la Arquidiócesis de México, ¿sí? Y se lo dije muchas veces a Norberto Rivera Carrera. Aunque ustedes no me lo crean, pues no se los voy a explicar ahorita, ¿verdad? Pero bueno, yo se los digo a ustedes para que se den cuenta que no es nada más aquí, tras cámara, ¿no? Sí, ¿no? Porque a veces me han dicho, oiga, ¿por qué no se graba usted así como el Padre Jesús? ¿Ah? Que él graba y no pone imágenes. No, yo les pongo las imágenes para que sepan de quién estoy hablando, ¿no? Sí, y tampoco, bueno, sí lo puedo hacer. De hecho, hay algunos videos que he sacado del libro de sabiduría en donde yo estoy hablando, ¿no? Y me ve la gente, ¿no? Hay gente que me dice, oiga, pues grábese usted, ¿no? Porque nos gustaría verlo a usted, ¿sí? Quieren ver mis expresiones, ¿no? Mi sonrisa, ¿no? De cómo critico y cómo hablo, ¿no? Pero no, es que no es mi tema, ¿no? O sea, no es que tenga miedo de que me vean, no, hermano, no, no. Pero bueno, te digo esto para que sepas que sí, no solamente hablo así, tras cámaras, ¿no? Así ocultando mi rostro, ¿no? Sí se los he dicho. Ellos lo saben, ¿verdad? Y saben quién soy yo. O sea que no crean que no saben quién soy yo, ¿no? Sí. A ver si no un día me mandan una misión como el padre Adán Cota, que ya lo desaparecieron, ¿no? No sabemos dónde anda, ya no saca videos, ni TikToks, ni nada por el estilo. Quién sabe dónde anda el pobre padre, ¿no? Porque empezó a hablar mal de la iglesia y le dieron un ultimátum que ya le bajara 3 rayitas a sus críticas, porque si no, pues para empezar lo iban a excomulgar. Y si no, pues a lo mejor lo iban y lo desapareció. No, no, sí, porque déjenme decirles que la Iglesia Católica también tiene sus mercenarios. Y dije bien, ¿eh? Mercenarios. ¿Ustedes creen que Juan Pablo II se murió solito? No, pues ya lo ayudaron. Como ya estaba viejo y enfermo, pues ya les estorbaba. Y le hicieron una ayudadita ya para que le llegara y pudieran poner a otro papa. Sí, ¿no? Porque ya no podían recibir órdenes de un enfermo anciano y ahí todo paralítico. ¿Sí? Y acuérdense que en el Vaticano pues, está prohibido hacer la eutanasia, ¿sí? Para saber de qué murió la persona, ¿no? Sí, entonces pues está prohibido. Entonces, si se muere y lo mataron, pues qué bueno. Eso no lo va a saber nadie, ¿verdad? Sí, la autopsia, no, pues no le haces nada, se muere y se acabó. Bueno, ese es otro asunto. Nada más les digo esto para que tengan ustedes conocimiento de esto también. Entonces Jesús le responde, dice, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense lo que le dice Natanael. Luego lo identificó, estaba bien conectado con la Sagrada Escritura, con el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús le contestó, ¿tú crees? ¿Por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues sí, con eso era más que suficiente. No había necesidad de que le dijera otra cosa a Jesucristo, a Natanael. Ya. Una persona que está conectada con Dios, si tú estás conectado con Dios, conoces a Dios perfectamente, te vas a dar cuenta que es verdad y que es mentira. Y cuando los pastores y los predicadores y los presbíteros te están diciendo la verdad o te están diciendo mentiras, o se están saliendo por la tangente. Pero como casi no estudiamos la palabra de Dios, más bien ni la estudiamos, pues le crees todo lo que te dice el padrecito porque dices, pues es el padrecito, yo no creo que esté diciendo mentiras. ¿Cómo no? Son re buenos para manipularte, sacarte el dinero. Sí, hay sacerdotes que manipulan a un montón de feligresía y principalmente a las mujeres. Y si son viudas, son separadas, no tienen marido, ¿verdad? Son solteras y tienen dinero, no, pues, no las llaman para tenerlas como mujer, no, las llaman para sacarles el billilli. Yo tengo una experiencia de una señora, sí, es una señora soltera, le digo señora por su edad que tiene, tenía una casa, un terreno ahí, ¿no? Cerca de la parroquia, ¿no? Y fue el padrecito y le dice, oiga, dice, ya se murió su tío, sí, ¿y quién se va a quedar con esa casa? No, pues yo. Oiga, pues usted tiene su casa en otro lado, pues sí, pero me la dejó. ¿Por qué no me la dona?
¿Por qué no me la regala esa casita, ese terreno? ¿Sí? Para poner un salón parroquial. No estaba junto a la parroquia, estaba como, no sé, ¿qué les diré? Como unas 10 terrenos de separación de la parroquia, ¿no? Y ahí va el padre a quererla engañar, a quererla manipular. Te voy a llenar de bendiciones. Haz esta gran obra de caridad para poner yo un salón de fiestas aquí, un salón para reuniones, para toda la feligresía de la iglesia. Cédeme ese terreno, esa casita. ¿Tú para qué la quieres? Si tú tienes la tuya. No, qué bueno que la señora se le prendió el foco y dijo, no saques, no porque sea padre le voy a regalar las costas, ¿está loco qué? Uy, no, pues le dejó de hablar y ya casi no la dejaba entrar ni a la parroquia. A ella y a sus hermanas. No, eso lo sé. Puedo dar nombres, pero no lo voy a dar, hermanos. Porque no vengo a acusar a nadie aquí ni exhibir a nadie. Pero es algo que yo lo viví. Si ustedes me quieren creer, bien. Si no me quieren creer, no se preocupen, ¿eh? Si quieren pensar que es una historia mafufa que les estoy presentando, como ustedes quieran. Lo que yo sí quiero es que estudien la palabra del Señor, invoquen al Espíritu Santo para que les diga qué es lo que deben de entender. ¿Sí? Y es lo que hacen muchos de ellos. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿eh? Para que no caigamos en sus redes, ¿no? Porque es una forma de manipular. Hay otra gente que la manipulan y le dicen, tienes que tú pedirle a todo tu vecindario que den limosna para la iglesia porque hay que arreglar el techo, hay que arreglar el órgano, hay que arreglar el piso, hay que barnizar las bancas. Y ya ves que ya no hay mucha limosna, pues no, pues ya la gente ya no quiere ir a la iglesia católica, porque ya se dieron cuenta, pues si no están con los ojos cerrados. Ya la gente se está dando cuenta de las tonterías y estupideces que muchas veces ellos andan proclamando. No digo que todos, pero vean, a ver, ¿dónde anda el padre Adam Cotas? ¿Dónde? Ahí sí saben de él, me dicen, ¿eh? Bueno, yo también lo ando buscando, ¿sí? Bajo tierra, yo creo que hay que buscarlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? ¿Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver, le dijo Jesucristo a Natanael? Después añadió nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así nos dijo Jesucristo. Bueno, pues esperemos ver esto si es que estamos vivos, y si no alguien lo va a ver. Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo subió en la ascensión 40 días después de su resurrección, los discípulos estaban ahí. Ya no estaba Judas Iscariote. Recuerden que Judas Iscariote era el único que no era Galileo. Judas Iscariote era de Judá, no de Galilea. Galilea está al norte de Jerusalén. En la parte central está Samaria. Y en la parte del sur del país de Jerusalén, de Israel, está Judea. Pues Judas Iscariote era de Judea, ¿sí? Por donde estaba Belén. Por allá, por ese rumbo. Por el sur del Mar Muerto. Por donde está el valle de Sedim. ¿Sí? Ahí lo pueden buscar en el mapa. ¿Sí? Pero en la parte norte, pues está Galilea. Todos los discípulos eran de Galilea, menos Judas, y estaba muerto. Se trató de ahorcar, pero no murió ahorcado. Esa es otra historia, ¿sí? Y bueno, cuando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se presentaron unos ángeles, pues está cumpliendo lo que dice ahí, ¿eh? Verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ascendió nuestro Señor Jesucristo. No, no se lo llevó una nave espacial extraterrestre. Nos dice que una nube, ¿sí? Se fue nuestro Señor Jesucristo ascendiendo y se desapareció en el cielo. Y unos ángeles le dijeron a los discípulos Galileos, pues sí, pues todos eran Galileos, ya no estaba Judas Iscariote. Si hubiera estado Judas Iscariote, ¿cómo hubieran dicho los ángeles? A ver, Galileos, y el arrimado, ¿verdad?, de Judá, un judaico, ¿verdad? Pero como ya no estaba, pues ya los ángeles, pues, lógico, sabían. Eran 11 Galileos. Galileos que están viendo al cielo. Así como lo vieron ir, así va a regresar. Y entonces quedaron pasmados los discípulos. Dijeron, no manches, ¿cuándo va a regresar? Ah, no sabemos cuándo. Pues no ha regresado, nuestro Señor Jesucristo. Ojalá regrese, sí, cuando Él quiera y mande. Pero pues ojalá y se aguante un ratito más para que nosotros aprendamos, conozcamos, amemos y servimos a Dios. Y no sea que el día que llegue diga, ay, apenas iba a empezar a chambear, Señor, con los dones que me diste. Y ya llegaste, ni me dices tiempo.
Oye, tienes 97 años, ¿qué hiciste? Ay, dame otra oportunidad. ¿No? Déjame nacer otra vez en México, ¿sí? Y conocer a mi amada. Sí, no, porque así vamos a querer, ¿no? Ah, sí. Shh, no inventen, hermanos. Pues así les dijeron los ángeles a quienes están viendo, Galileos. Pues se cumple lo que dice aquí, el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, hermanos, recuerden que los Galileos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, trataron de incorporar a Matías como el 12º discípulo después de haber sabido que se había muerto Judas Iscariote. Eligieron entre dos, entre Barsabás, que era el justo, le decían de apodo el justo, y Matías, y eligieron a Matías, pero Dios no quiso. No es que no le haya gustado la elección que tuvieron los discípulos, pero dijo, no, 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 estos andan muy verdes todavía. Ese fue el primer cónclave que tuvieron, cónclave quiere decir bajo llave, ¿eh? Yo lo estoy diciendo de una manera vaticana, ¿no? Pero en realidad fue la primera reunión, primer sínodo, por decirlo así, de los discípulos, la primera reunión para elegir a un nuevo discípulo de nuestro Señor, ¿no? Se equivocaron. Digo, no tengo nada contra Matías, la verdad, o sea, un buen discípulo, tenemos algunos datos de lo que hizo Matías, pero ¿saben quién escogió nuestro Señor Jesucristo para reemplazar a Judas Iscariote? Ya se los yo había informado, se los voy a volver a decir, me vale, aguántense. Fue a Pablo, a Saulo Pablo, un perseguidor de los primeros cristianos. Jesucristo lo convirtió, lo dejó ciego 3 días para que agarrara la onda y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? Lo dejó ciego 3 días, después le mandó a Ananías para que lo curara, le impusiera las manos y Ananías no quería ir porque dijo, no, pues cómo voy a curar a ese desgraciado, es un mendigo chismoso, informante, anda diciendo dónde andan los cristianos y los apresan y los matan, sí, los lastiman, ¿cómo voy a ir? Y dijo Dios, te mando a ti, Ananías, así que o vas o vas. No, dijo Ananías, no, pues no me está mandando mi padre, pues ¿qué hago, no? Ni modo, pues voy. Y así con miedo, ¿no? Dijo, bueno, pues ni modo, ya si me poncha mi pañal el Saulo Pablo, pues ni modo, ¿no? Ya le impuso las manos, se le cobró la vista a Pablo, ¿sí? Y empezó su vida pública adoctrinando a más gente y evangelizando a más gente. Y ya después conoció a Pedro. También los discípulos cuando supieron de este, dijeron, no manches, este viejo, ¿qué? Es un desgraciado, no, pues como, no, ya relájense, tranquilos, dijo Bernabé. Yo lo conozco, ya se convirtió. No manches, yo no creo en eso, ¿eh? No, 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 se me hace que es un infiltrado, ha de ser un hipócrita. Bien dijo Jesucristo, sí es un lobo vestido de oveja. No, 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 tranquilo, tranquilo, ya hay que nos cuente la historia. Cómo se convirtió, ya les platicó y todo. Dijo, bueno, pues así como que te medio creemos, ¿no? Y bueno, pues ya le dijeron todo lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo, porque Saulo Pablo pues nunca vivió con nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, Jesús, reemplazó a Judas Iscariote con Pablo. ¿Por qué eligió a Pablo? Por muchas razones. Una, porque tenía educación, igual que Judas Iscariote. Dos, porque tenía cultura, igual que Judas Iscariote. Tres, porque tenía dinero, igual que Judas Iscariote. Y estoy ¿por qué? Cuatro, era políglota, conocía muchos idiomas. Pablo, igual que Judas Iscariote. Judas Iscariote no era un hijo de familia, así como decimos vulgarmente en México, ¿eh? No era pescador. Le dieron una preparación desde niño muy buena. Tenía dinero su familia. Sí. También la familia de nuestro Señor Jesucristo tenía dinero, pero él vivió muy humilde. Sí, porque imagínense, Joaquín era gente de dinero, el papá de María. Su hermano menor era José de Arimatea y tenía mucho dinero. José de Arimatea le dejó el sepulcro a nuestro Señor Jesucristo y no era cualquier sepulcro, era como hoy en día un mausoleo ahí en el Panteón San Joaquín, por decirlo así, el Panteón francés, no sé si lo conozcan, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Donde cenó la Pascua nuestro Señor Jesucristo, instituyó la comunión, fue en el segundo piso de una casa de José de Arimatea. José de Arimatea era fariseo, miembro del Sanedrín, y no cualquiera podía ser un fariseo y miembro del Sanedrín, ni Pablo pudo serlo, y eso que era descendiente de fariseos, era hijo de un fariseo, y ni a él lo aceptaron a Pablo. Según la historia dicen que por eso renegó de los fariseos, porque siempre lo hicieron a un lado, y eso que era gente de dinero. Y José de Arimatea, bien, ¿sí? Bueno, les platico todo esto, investiguenlo, no me crean hermanos, yo solamente les estoy dando un montón de datos, van a decir ustedes, sáquese, parece que voy a estar estudiando todo lo que está usted diciendo.
No, yo mejor ya le cambio el canal y voy a ver ahorita videos de música, ¿no? O a lo mejor los hombres dicen, no, ya mejor voy a ver a videos de viejas bailarinas, ¿no? Me entretienen más que lo que usted está diciendo, ¿no? Hagan lo que quieran, hermanos. Yo solamente les estoy comunicando lo que yo sé. Por eso al principio les digo, los invito a escuchar mi explicación. No los obligo. Hermanos, pidan por mí y yo pido por ustedes. Que Dios los bendiga.